Isaías, los pecadores iban a un lugar de tormento conocido principalmente como el Hades, donde había fuego y sufrimiento. Te pedimos que te quedes hasta el final del video, porque hoy estaremos hablando de un tema muy interesante. Estaremos hablando del estado y la morada de los muertos en la Biblia. Entonces, comencemos. Cuando hablamos de la creencia del estado de los muertos, vamos a encontrar que todavía hay personas que creen y que predican que antes de la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, la morada de los muertos estaba dividida en dos. En el Antiguo Testamento había dos lugares donde iban las almas. El seno de Abraham, donde iban los justos a descansar teniendo conciencia. Había un lugar hermoso, una especie de paraíso donde iban aquellos santos que habían muerto. Y el Hades, donde iban los impíos a sufrir teniendo conciencia. Los pecadores iban a un lugar de tormento conocido principalmente como el Hades, donde había fuego y sufrimiento. De hecho, todavía creen que el Hades existe y ahí están los impíos quemándose eternamente. Algunos creemos que ese es el mismo infierno donde todavía van las almas de los pecadores hoy en día, lugar que posiblemente quede en el mismo centro de la tierra. Pero cabe preguntarse, ¿es esta creencia bíblica? ¿Está sustentada en la Biblia o simplemente está sustentada en la filosofía griega y en libros apócrifos que fueron rechazados y que no pertenecen al canon bíblico por estar en desacuerdo con el verdadero mensaje? Cuando hablamos de esto, lo primero que tenemos que mencionar es la palabra que utilizaban los antiguos judíos en el Antiguo Testamento para referirse a la morada de los muertos. Y la palabra que utilizaban era Seol o Sheol, que significa morada de los muertos. Esta palabra aparece más de 60 veces en el Antiguo Testamento para referirse a la morada de los muertos. Vamos a ver algunos versículos donde se menciona. Comencemos. Si nos vamos a Génesis capítulo 37, versículo 35, allí nos dice: descenderé en duelo al Seol hasta mi hijo. Esto lo dijo Jacob cuando pensó que su hijo había muerto. Job capítulo 7 versículo 9 dice: el que desciende al Seol no subirá más. Eclesiastés 9:10 dice: porque en el Seol, a donde vas, no hay obra, ni ciencia, ni sabiduría. Allí no hay nada. Y uno de los versículos más famosos es Salmos capítulo 6, versículo 5, que dice: porque en la muerte no hay memoria de ti, no hay conciencia, está diciendo este versículo. En el Sheol o Seol menciona esta palabra: ¿quién te alabará allí? Allí nadie te alabará, dice el salmista. Y en Isaías 38, 18 encontramos: porque el Seol no te saltará, ni la muerte te alabará. Allí nadie alaba. ¿Por qué? Por lo siguiente: en estos versículos encontramos que el destino tanto de los justos como de los impíos era el mismo, y era el Seol, el Sheol, que significa la morada de los muertos. Allí no hay cielo, no está dividida la morada de los muertos, tampoco hay gloria. Es un lugar de silencio, es un lugar de olvido. Yo digo, es un lugar donde las personas ya no existen y no tienen conciencia de nada. No hay sufrimiento, no hay felicidad, no hay cielo, no hay gloria, no hay infierno. Simplemente es un lugar donde no hay conciencia de nada y donde no hay aliento de vida. Simplemente se deja de existir. Entonces, ¿cuál era la esperanza de aquellas personas en ese tiempo?
Bien encontramos en el libro de Daniel algo muy importante que se convirtió en la esperanza. Daniel capítulo 12 versículo 2 nos dice: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Este versículo muy directo, hay otros que hablan, pero este versículo esencialmente nos habla que la resurrección se convirtió en la esperanza de esos judíos que entendían que Dios traería a la vida una vez más a las personas, no del infierno, no de la gloria, sino que los despertaría de ese sueño. Entonces, ¿de dónde surgió que los muertos tienen conciencia y que su morada está dividida? Vamos a ver que esto surgió por la influencia griega dentro de los judíos, especialmente desde el siglo IV hasta el siglo I. Allí aparecieron libros apócrifos que presentaban que los muertos tenían conciencia y que su morada estaba dividida. Vamos a ver algunos textos que hablan de eso. No están en la Biblia, sino en libros que fueron rechazados. Allí encontramos segunda de Esdras, capítulo 7, 78 al 81, 85 al 87. Allí se declara: las almas de los justos descansan en luz y reposo, pero las de los impíos están confinadas en tormento y oscuridad hasta el juicio. Este texto nos presenta que la morada de los muertos está dividida, pero no está en la Biblia. La primera sección 5 del libro de Enoc, capítulo 5, versículos 7 hasta el 8 dice: las almas de los justos vivirán y se regocijarán, pero las de los impíos descenderán al Sheol o al Seol y serán atormentadas sin paz, en cadenas, fuego y oscuridad. Este también nos presenta que la morada de los muertos está dividida y que hay sufrimiento. Todo lo contrario de lo que presenta el Antiguo Testamento, los libros que están en el canon del Antiguo Testamento y que fueron aceptados. Esto presenta todo lo contrario. Entonces, esto nos dice que esta creencia no está basada en la Biblia, sino en filosofías de los griegos y en libros apócrifos que fueron rechazados. En fin, podemos concluir que el mensaje bíblico, el mensaje que encontramos en el Antiguo Testamento, es que el Seol o Sheol, que es la morada de los muertos, no está dividido. No hay un seno de Abraham, tampoco hay un Hades. Allí no hay conciencia, no hay sufrimiento, no hay amor, no hay odio, nadie es feliz porque simplemente no existen. Y que la resurrección es la bendita esperanza que presenta el Antiguo Testamento, donde Dios traerá de vuelta a la vida a los que murieron, ya sea para vivir eternamente o para ser destruidos eternamente, para ya no existir más. Y que esta creencia, la creencia de que los muertos tienen conciencia y que están en diferentes lugares en la morada de los muertos, no es bíblica, sino que está sustentada por la filosofía griega y por los libros de influencia griega que aparecieron en el siglo IV al I antes de Cristo. Allí se encuentran las bases que sustentan esta creencia, pero no en la Biblia. Pero dime, ¿qué opinas tú? ¿Sabías esto? Deja tu comentario y para el próximo video estaremos analizando lo que es el seno de Abraham y el Hades en la Biblia. Que Dios te bendiga.